Incidencia. La incidencia se refiere a los casos nuevos de morbilidad que se presentan en una comunidad determinada, en un lugar dado y en un periodo específico. La comunidad escogida para el estudio constituye una cohorte. En muchas ocasiones las cohortes se siguen en el tiempo para observar los eventos que se presentan, muertes, enfermedades, etc. Para hablar de esta medida de incidencia, es decir, los eventos nuevos de morbilidad en un periodo dado, se necesita la frecuencia de la ocurrencia de una patología o de un evento de salud, un grupo de personas o una comunidad en la cual se presenta el evento, un lugar delimitado, sea político, administrativo, sea ecológico o sea una institución, un tiempo o periodo durante el cual se realiza el seguimiento de dicha comunidad. La incidencia se puede dar a conocer bien como una frecuencia absoluta o bien como una frecuencia relativa. En esta situación, el numerador es el número de casos o de eventos en el denominador si el numerador total de personas o el total de tiempo persona corresponde al grupo observado. Proporción de incidencia. A diferencia de la frecuencia absoluta, se refiere únicamente el número de casos o eventos que se presentan en un grupo, en un lugar y un tiempo dado. La frecuencia relativa relaciona el número de casos con el total de individuos en el lugar en donde se presentaron tales casos y en un tiempo específico. Por ejemplo, 10.000 sujetos en la ciudad de Medellín en un periodo dado con presentación de 4.000 eventos nuevos. Esto es igual a frecuencia por 1.000, que frecuencia serían los 4.000 casos nuevos dividido para los 10.000 sujetos por 1.000, que esto es igual a 400 por 1.000. Tasa de incidencia. Cuando el denominador se expresa como tiempo persona de seguimiento en una comunidad en un lugar determinado, la incidencia se da a conocer en este caso como una verdadera tasa, también llamada como densidad de incidencia. Este denominador es propio de la tasa o densidad y en este ejemplo de incidencia, la tasa de incidencia mide entonces la velocidad de presentación de una enfermedad durante un periodo dado y pudiera considerarse por tanto como un indicador del riesgo de adquirir la enfermedad. Nótese que una tasa consta de un numerador que es el número de casos del evento y de un denominador que es el número de unidades de tiempo persona durante el cual pudo presentarse el evento. Por ejemplo, un grupo de 10.000 sujetos en un periodo de 5 años con una presentación de 4.000 eventos nuevos y con un total de 40.100 años personas de seguimiento. El numerador representa los 4.000 eventos nuevos durante el periodo. El denominador, por su parte, sería el tiempo de observación o de seguimiento de los individuos en la cohorte, que es el equivalente a 40.100 años persona. Frecuencia relativa sería 4.000 dividido para 40.100 por 1.000, que es igual a 99.75 por 1.000 años persona. Esta media se llama tasa de incidencia, indica que en este grupo por cada 1.000 años persona de seguimiento durante el periodo indicado se representaron aproximadamente 100 nuevos casos de enfermedad. Cálculo de tasa de incidencia. Cálculo de las tasas de incidencia de una enfermedad en una cohorte dinámica a lo largo de un periodo debe tener en consideración los cambios que ocurren en el numerador y el denominador a lo largo del tiempo, debido a la entrada y salida de personas. A manera de ilustración, en la tabla que vemos ahí, se presenta un ejemplo en el cual se trata de calcular las tasas de incidencia anuales de una cohorte dinámica que se sigue durante 5 años. La explicación del cuadro sería: en la fila 1, el periodo anual, en este ejemplo son 5 periodos, es decir, año 1, 2, 3, 4 y 5. Y del periodo total, y el total son 5 años. En la fila 2 va el evento de estudio. En el caso de medir la incidencia, esta comprende los eventos nuevos de enfermedad en cada periodo anual. Para el periodo total es la suma de los eventos nuevos de enfermedad en cada año.
El número de eventos constituye el numerador de la tasa en cada periodo. Fila 3. Entrada adicional a la cohorte. Consta de las nuevas entradas a la cohorte hasta la fecha de cierre. Para el periodo total se suman las entradas de cada uno de los periodos anuales. Fila 4. Pérdidas en el seguimiento. Son los retiros que se presentan en la cohorte por abandono debido a causas diferentes al evento de estudio. Falta de cooperación, migración, muerte, etc. Para el periodo total se suman las pérdidas de todos los periodos anuales. Fila 5. Movimiento en el periodo. Es el balance final de entradas y salidas de la cohorte. Se traduce así en el resultado de la fila 3 menos la fila 2 y menos la fila 4. Este balance es positivo si hay más entradas que salidas. Caso contrario, el resultado será negativo. En la columna total se suman los balances de todos los periodos anuales. Fila 6. Personas al principio del periodo. Son las personas que pasan del periodo anterior. Nótese que al principio del primer periodo anual, estos son los mismos individuos de la cohorte inicial. Los individuos que hay al principio del segundo periodo o año 2 son los que comenzaron la cohorte del periodo inicial más el balance positivo o negativo de este mismo periodo. Como por ejemplo, en el año 2, el resultado sería 10.000 menos 1.000 es igual a 9.000 en el año 2. Los que inician el periodo total son los mismos que inician la cohorte en el primer año. Fila 7. Persona al final del periodo. Resulta de la suma de la fila 6, que son las personas al principio del periodo, y de la fila 5, que son movimientos en la cohorte. Las personas al final del periodo se incrementan si el balance de la fila 5 es positivo. Disminuyen si por el contrario el balance es negativo. El resultado de la fila 7 en un cierto año sería el mismo de la fila 6 en el año siguiente. Los que terminan el último periodo, es decir, el quinto periodo, son los mismos que terminan el periodo total. En este ejemplo serían 5.800. Fila 8. Tiempo persona. En este ejemplo la unidad se contará en años persona. Es igual a la fila 6 más la mitad de la fila 5. O también la fila 7 menos la mitad de la fila 5. Para el periodo total sería la suma de todos los años persona de los diferentes periodos. Este ejemplo, la suma total sería 40.100 años persona. Fila 9. Tasa por K, que K es la constante. Este ejemplo, K es igual a 1000. Sería el cociente de la fila 2 dividido para la fila 8. El resultado será multiplicado por la constante K, que vendría a ser 1000. La fila 2, o sea, los eventos del estudio, constituye el numerador de la tasa. Tras que la fila 8, o tiempo persona, también años persona, constituye el denominador de la tasa en un estudio de seguimiento. Gracias.